Hola amigos, este fin de semana todo gira alrededor de la figura no simbólica, sino real del pastor. Este oficio de siglos, de milenios, desde que el hombre es errante y comenzó a necesitar de la subsistencia más estable, también necesitó de domesticar a los seres vivos que lo acompañarían hasta ahora. Y domesticar significa una relación, un vínculo de mutuo cuidado y también mutuo servicio, porque las ovejas, los caballos, los bueyes, las gallinas, todo ese grupo de animales de granja y también de pastoreo servían para las familias, por eso es doméstico. Y el ser humano necesitó de esa cercanía, que no sea hostilidad, crueldad, sino al revés. A un caballo se lo domestica, y había un argentino que domesticaba caballos, que lo hacía acariciándolo, sobándolo de a poquito, y eran caballos re salvajes. Esta idea de la cercanía de a poco y después ese mutuo servicio, ¿no? Es como casi una amistad entre el animal y el ser humano. Hoy en día los perros y los gatos prácticamente son la familia. Por eso el tema del pastoreo no es un tema simbólico, es un tema de supervivencia de la especie de ellos y la nuestra. Entonces, esta actividad que acá en Mendoza se ejerce sobre todo en la zona precordillerana y quizás más sobre todo en la capital del chivo, que es Malargüe, un departamento que me encanta, que he pasado muchas vacaciones ahí, y viendo a los pastores y asombrándome de la actividad de los pastores y de alguna manera entendiendo el sacrificio de los pastores en esos lugares que para turistear está bien, pero para quedarse es muy, muy complejo. Justamente un puestero me invitó a comer a su casa, con un chivito, el mejor chivo que he comido, porque lo hizo apenas con sal nada más y un poquito de pimienta, y el sabor que tenía ese chivo a las hierbas de la montaña, porque estaban en el veraneo. Justamente esto de la palabra de Dios en este fin de semana, todo habla de lo mismo, y sobre todo el Salmo, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El veraneo es eso, llevar a los chivitos, se iban de la casa propia, los llevan a la montaña donde está el verdecito y los arroyos, toda una actividad hermosa para que el chivito coma y esté bien. Bueno, todo esto lo digo porque a veces nosotros la Biblia la tomamos como demasiado simbólico, metafórico, alegórico. No, la experiencia del ser humano es real, y de esa experiencia humana concreta, con el territorio, con la geografía y con los seres vivos, nace las revelaciones, las inspiraciones, y todo lo que acontece entre el pastor y la oveja, esta cercanía, esta voz que se escucha del pastor y todas vienen, este cuidado en el caso de Malargüe de los zorros, los pumas, después se hace una metáfora para entender la relación de Dios con el hombre. Entonces yo les aconsejo, vayan a Malargüe, vean la actividad de los pastores, quédense una noche a la intemperie,
y creo que sería la mejor homilía, porque ahí se nota todo lo que el Salmo refleja, y que Jesús después en esta, que yo soy el buen pastor, yo soy la puerta del corral, se entiende, porque Jesús es bastante duro con esta metáfora, esta experiencia. Yo soy el buen pastor, dice, no como otros que se trepan por el corral, salteadores y delincuentes, ladrones, los que han venido antes. Por eso dice, hay que entrar por la puerta. Esto Jesús, con todo lo humilde y sencillo que era, porque el oficio de carpintero, en general, el 90% de las actividades de la época de Jesús eran oficios y oficios artesanales, el pastoreo también. Entonces, ¿por qué dice todo esto Jesús? Y sobre todo el Salmo 22 o 23, depende de con qué Biblia se use. Porque el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas me hace recostar, descansar, me lleva a las aguas tranquilas, me hace pasar por lugares oscuros, y su cayado y bastón me acompañan. Hay una cercanía. Si tendríamos que decir, el Salmo 22 es un salmo de confianza absoluta, de confianza. Yo siento que Dios, como el buen pastor, porque no es cualquier pastor, es el propietario de las ovejas, no el que se alquila, porque el que se alquila a veces pasaba eso, ¿no? Se aprovechaban de las ovejas y de los cabritos y de los chivos. No, es Él que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Eso del cayado y el bastón, me toca. No es por ahí, es por acá. Porque el pastoreo significa un acompañamiento en el camino, a lo largo de la vida. Y esta experiencia no es una experiencia mental, intelectual, es vital. Es decir, me ayuda a vivir el hoy, aquí, en el desierto de la vida, en la noche estrellada y fría, en las nieves, en los vientos, en las sequías, en todo eso, que ahí sí podemos hablar de metáfora, ¿no? La sequía de mi vida, la oscuridad de mi vida, los vientos huracanados de mi vida, el miedo de mi vida. Porque el Salmo tiene esta primera parte de la cercanía y el acompañamiento del pastor o de Dios en mi vida, pero también termina, tú me preparas una mesa, o sea, de pastor a anfitrión. Es como que cuando ya llegaste y estás cansado del camino, Él te prepara una mesa, te unge con perfume la cabeza, te pone los mejores manjares y dice justamente, tu copa rebosa, me pone frente a mi enemigo para que pueda reconciliarme o para defenderme, porque el que recibía a un peregrino y lo invitaba a su mesa era una garantía de seguridad, ¿no? Era un poderoso que te cuidaba. Y toda esta experiencia que uno dice, bueno, pero yo a Dios no lo siento, como el resucitado que se pone al lado de los discípulos de Emaús, y no lo reconocen. Y acá viene un tema muy, muy fino, que le pasa al mismo Jesús. El Padre no es que esté ahí caminando con Él por los caminos de Israel,
va al monte a escucharlo. Las ovejas escuchan la voz del pastor. Nosotros tenemos que escuchar a Dios. De muchas maneras nos habló Dios. De muchas maneras significa eso. En la vida cotidiana, en la vida propia, en los acontecimientos que me suceden, ahí me está hablando Dios. Pero sobre todo, obviamente, me ha hablado en Jesús. Ya lo ha hecho. Y el Espíritu Santo sigue insistiendo que esa palabra que yo leo, escucho, se haga práctica, se haga vida en mí, que yo sienta eso. Sin vos yo no puedo vivir, pastor de mi alma. Sin vos yo no puedo alimentarme, anfitrión de mi vida, que me invitás a compartir el pan y yo al mismo tiempo también compartirlo después. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Quien viene a mí tendrá vida en abundancia. Y el detalle, cuando dice la puerta, ustedes pueden entrar y salir. No se trata de una cárcel en corral. Se trata más que nada de un refugio, como el anfitrión, el consuelo de estar al abrigo. Y la vida es esto, a veces estar a la intemperie, en la nieve, caminando, y otras veces estar así, en la casa del Señor. Habitaré por largo tiempo. Esto es un desierto, pero también es una pradera el mundo. Es aguas tranquilas, es una copa que rebosa, es perfume, es buen olor. Es cuestión de hacer la experiencia y no andar distraídos, viendo, tocando, acumulando. Si hay algo bonito en Malargüe es eso, cuando uno sale fuera de la ciudad, la austeridad, pero al mismo tiempo la abundancia del agua, del aire, de los animales, las truchas. Bueno, la vida espiritual nace de la vida experimentada. Ahí el Espíritu Santo nos inspira y nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, porque Él, nuestro Dios, es pastor de nuestra alma. Muy buena semana para todos. Y vayan a Malargüe. Lo hemos olvidado. En el principio fuimos errantes, existir era sobrevivir, de la tierra éramos amantes, con los otros seres vivos nos teníamos que domesticar, ser parte unos de otros, para en la vida avanzar. El oficio del arriero, el oficio del pastor, hoy el del puestero. En el oficio del cuidado el humano se adiestró. Caballos para montar, bueyes para arar, aves, corderos, chivos, para la familia alimentar. Hombres y animales en la relación debían confiar. Por eso la oveja escucha al pastor y el pastor la llama por su nombre. El pastor la lleva a verdes praderas, al lugar del alimento y el descanso, a las aguas tranquilas y lugares seguros, pasando por pasadizos oscuros. Al calor del sol y la sequía, de los vientos de las praderas, a los fríos de las nieves y al silencio del cielo, el pastor y la oveja comparten el camino
sufren el único destino, buscar la belleza y su sentido. Jesús el carpintero sabía del oficio de cuidado, sabía de la dureza del camino, de buscar lo que está perdido, de entregar la vida por lo querido. Amigo pastor de mi alma, déjame escuchar tu voz, sin ella de frío muero, que me llena de calma. Sé de tu cuidado extremo, sé de tu confianza al cielo. En la oscuridad del abandono le sacaste la máscara a la muerte y al miedo. El final no es solo existir, el final no es solo sobrevivir, es la abundancia de la vida. Si a lo largo del camino por amar aprendemos a elegir,